Pues le damos la bienvenida al licenciado Eliodoro Emiliano Araiza Reyes. Él nos va a exponer la conferencia magistral que se llama La importancia de las diligencias de la policía en el sistema acusatorio adversarial. Me voy a permitir leerle su currículum para darlo a conocer a los presentes. El licenciado Eliodoro Emiliano Araiza Reyes estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, los años de 1992 a 1997. También estudió la maestría en Ciencias Jurídico-Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, en México, Distrito Federal, del año de 1998 al año 2000. También el licenciado Eliodoro Emiliano Araiza Reyes es maestro en Ciencias Penales, con examen de grado presentado en agosto del año 2003, aprobado con mención honorífica. También tiene estudios terminados de doctorado por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado con la tesis Sistemas de Justicia Penal. También es doctor en Derecho con examen de grado presentado en agosto del 2011. También tiene nuestro exponente otros estudios, como estudios en la especialidad en Juicio de Amparo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Distrito Federal, de febrero de 1998 a diciembre de 1998. También ha participado en el diplomado sobre el Poder Legislativo por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en México, Distrito Federal, de octubre de 1997 a abril de 1998. También tiene el diplomado en Análisis Estratégico y Prospectiva Política por la Universidad Iberoamericana de México, Distrito Federal. Allí estudió desde marzo de 1998 a diciembre de 1998. Su experiencia laboral es la siguiente. Ha sido secretario proyectista del Juzgado 43º Penal en el Distrito Federal de febrero de 1999 a marzo del 2000. También se ha desempeñado como secretario de Acuerdos del Juzgado 43º Penal en el Distrito Federal de marzo del año 2000 a septiembre del mismo año. También ha sido juez 43º Penal del Distrito Federal por Ministerio de Ley en agosto del año 2000. Ha sido secretario proyectista de la 12ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de septiembre del año 2000 a diciembre del 2000. Ha sido abogado postulante en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, de enero del año 2001 hasta noviembre del 2009. También ha sido coordinador de la carrera técnica de investigación policial impartida a policías municipales por la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Derecho desde el año 2002 a agosto del 2003.
También ha sido coordinador académico de las maestrías en Criminalística Ministerial impartida por la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Derecho, de febrero del año 2003 hasta agosto del mismo año. A partir de agosto del 2003 hasta septiembre del 2004, nuestro exponente ha sido secretario de Investigación y Posgrado por la misma Facultad de Derecho de esta Universidad de Chihuahua. A partir del octubre del 2004 hasta enero del 2006, ha sido secretario académico de la misma facultad de aquí del estado de Chihuahua. También ha sido subprocurador general de justicia en este estado del año del 2009 a diciembre del 2010. Actualmente es el director de seguridad pública municipal en este estado. Como experiencia docente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de esta Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha impartido las materias en maestría, como la de Teoría General de la Culpabilidad, Seminario de Criminalística, Garantías Individuales en el Proceso Penal, Teoría de la Ley Penal, Procesos Penales Especiales y Penología. También ha impartido las materias de Dogmática Penal, Procuración y Administración de Justicia Penal. En las área de la licenciatura ha impartido las materias como Derecho Procesal Penal, Garantías Individuales, Derecho Penal, Criminología. Ha sido profesor también en la materia de Amparo 2, Derecho Procesal Penal, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, del año 2002 al año 2009. Ha sido profesor adjunto en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, en las maestrías de Principios Fundamentales del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Ha sido titular de las materias del doctor Héctor Jiménez López en la maestría de Criminalística del referido instituto. Ha sido profesor titular de las materias de Garantías en Derecho Penal, Amparo en Materia Penal, parte 1 y parte 2, en las maestrías de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila desde el año del 2001 a diciembre del 2001. También ha impartido diversas conferencias nacionales e internacionales en temas relativos al derecho penal, al derecho procesal penal, así como garantías individuales como el juicio de amparo en el Distrito Federal, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Quintana Roo, Chiapas y San Diego, California. Ha publicado dos obras. Se llama con el tema Responsabilidad Penal Plena o Probable en el Derecho Procesal Penal Mexicano, con la editorial Ángel. Otra obra realizada se llama El Nuevo Modelo de la Justicia Penal, Caso Chihuahua, editado por la Universidad de San Diego, y el CIDAC en coautoría con Jorge Gabriel Lugo Reyes y Miguel Medina. Pues son todas las actividades de nuestro exponente, pues le damos la bienvenida, pedimos un caluroso aplauso para que nos dé nuestra conferencia. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible, es la última conferencia. Sé que están cansados, tuvieron una mañana muy agitada, todo el día han tenido conferencias y me gustaría tener una charla muy breve de ustedes respecto al rol de la policía en el nuevo sistema de justicia penal. Pasaré por ello
de manera breve, pero muy concisa, con una parte de la historia de lo que nos tocó vivir en Chihuahua. En todo el país se hablan de una gran cantidad de homicidios. Las cifras van de los 50,000 a los 80,000, según quien haga el conteo. Lo que les podemos decir es que entre los años del 2008 y del 2010, la tercera parte de los homicidios fueron en Chihuahua. Cuando yo platicaba con Caetano Pasi, que es el fiscal antimafia de Palermo, y le dije que en Chihuahua, más o menos en esos años, llevábamos entre 12,000 y 15,000 muertos, me dijo Caetano Pasi que ellos nunca estuvieron ni siquiera cerca de esa cifra, ni siquiera en la época más grave de Toto Rino. Entonces, pues a mí se me puso la piel de gallina y dije, Dios mío, mi vida, ¿en dónde estamos viviendo? Yo cuando regresé de estudiar y de trabajar en el Distrito Federal, dije, yo me voy para Chihuahua porque ya está bien tranquilo. Ahora mis amigos de la maestría me hablan y se burlan de mí y me dicen, aquí nunca te robaron, ya van como 3 veces. Y así, efectivamente, en Chihuahua pasamos de vivir del paraíso al infierno, pero afortunadamente estamos de regreso a la paz y la tranquilidad. Vamos a iniciar de manera muy breve, comparando el esquema de los dos sistemas penales. Por una parte, el sistema tradicional, que aparece en la parte superior de las láminas, y por otra parte, el nuevo sistema de justicia penal, con una gráfica de los artículos constitucionales que desde entonces y ahora constituyen el fundamento de nuestro proceso penal. La columna vertebral será el artículo 16, 19 y 14. El 16 se refiere a la orden de aprehensión, a la flagrancia, al caso urgente, la fundamentación, la motivación, la orden de cateo. El 19, en el sistema tradicional, al auto de formal prisión, hoy al auto de vinculación a proceso. Y el 14 a las sentencias, a los actos de privación, a lo que se requiere para que un ser humano sea privado, como tema o como principal pena de la libertad, pues se requiere un juicio previo, las formalidades esenciales del procedimiento. Y luego tendríamos el 21 al inicio, que nos habla de que el Ministerio Público tiene la facultad de ejercitar la acción penal previa a la investigación de los delitos, y al final del juicio, porque nos habla también el 21, y estaba establecido desde la Constitución del 17, que le correspondía a los jueces la imposición de las penas. Desde ahí estaba establecido pues el principio básico de un sistema acusatorio, por lo menos a nivel constitucional. Y podríamos pasar por el propio artículo 21, 22, las penas prohibidas, hoy establecido el principio de proporcionalidad de la pena, algunas otras figuras que tienen que ver precisamente con la extinción de dominio, o el artículo 23 respecto al principio de non bis in idem. Este cuadro fue hecho cuando se argumentaba, antes de la reforma del 2008, que la reforma de Chihuahua era inconstitucional. Y este cuadro fue hecho en aquella época para justificar que ya desde entonces la reforma de Chihuahua no solo era constitucional, sino que incluso ampliaba derechos fundamentales. La reforma en Chihuahua entró en vigor en el año del 2007 y la reforma constitucional que establece a nivel nacional el nuevo sistema de justicia penal fue en el año del 2008. Ahorita decía el magistrado que fue una especie de reconocimiento tácito a un código que en Chihuahua empezamos a vivir desde el año del 2000. Por supuesto, el artículo 20 constitucional que establece derechos de las víctimas, derechos de los imputados y los principios generales del sistema acusatorio adversarial. Algunos temas muy rápidos con los que yo quisiera decir puntos a considerar, sobre todo en aquellos estados que están por implementar o están empezando a implementar el sistema de justicia penal acusatorio adversarial respecto de nuestra experiencia. Número 1, la resistencia al cambio. Y es que los abogados, tristemente, somos de fama liberales, pero materialmente muy conservadores. Y porque, bueno, el ser abogado es un oficio, y si ya aprendimos un oficio y una forma de hacer las cosas, que nos quieran cambiar la forma de hacer las cosas cuando estamos a la mitad
o ya avanzadita nuestra vida profesional, pues no nos hace ninguna gracia. Pero déjenme decirles que quien era buen abogado en el sistema tradicional será mejor abogado en el sistema acusatorio adversarial. Quien era un mal abogado en el sistema tradicional tiene la oportunidad de convertirse en un buen abogado en el sistema acusatorio adversarial. Simple y sencillamente, para quienes no les va a funcionar, es para los simuladores del derecho. Ahí sí, se acabó. Eso sí, en el sistema acusatorio adversarial no hay forma de que sobrevivan. Y el sistema tradicional sí les da oportunidad de simular el derecho. Esta es una ventaja. A mí me parecería muy difícil que se pudiera expresar en una película las desventajas del sistema tradicional. Me parece que esta película de Presunto Culpable logró precisamente especificar todos estos defectos que tenía el sistema tradicional y que quienes trabajábamos en él ya los veíamos como normales. En las primeras pláticas que yo daba sobre el sistema acusatorio, de repente algún juez se me acercaba y me decía, oiga, espéreme, pues sí, a mí me dijeron durante 20 años que yo era muy buen juez porque me pasaba 10 horas revisando expedientes, librando órdenes y autos de formar prisión. Yo, usted me dice que porque no estoy en las audiencias no soy buen juez. No, espérame, yo también hacía lo mismo, nada más que no es que usted no sea un buen juez, es que hay una oportunidad de ser una mejor justicia penal. Entonces, hay una resistencia al cambio. El segundo punto es la falta de información respecto al sistema tradicional en sus principios básicos y en cuanto al sistema acusatorio adversarial. Y esa falta de información es lo que produce mayor resistencia. Quien conoce los principios del sistema tradicional se dará cuenta que por lo menos en la fase a partir del preproceso y la instrucción, pues ya estábamos aparentemente en un sistema acusatorio, sin nada más que era aparentemente, porque tenían mucho valor, mayor valor probatorio las pruebas que se desahogaban en la fase de la investigación. Y entonces la parte de la instrucción, pues ya era una mera repetición, a veces sin sentido, de algunas diligencias, y valía más lo que se había hecho ante el Ministerio Público que lo que se hacía ante el juez. En el colmo de los absurdos, llegaban casos en los que se reponía un proceso porque se llevaba a cabo un careo. Pero si en el careo se lleva a cabo y el testigo se retracta, de todos modos le dan valor probatorio a la primera declaración, porque primeras declaraciones tenían valor probatorio preponderante. ¿Qué sentido entonces tenía reponer un procedimiento si retractándose, de todos modos le íbamos a dar valor probatorio a la primera declaración? Entonces, el sistema tradicional tuvo sus cosas buenas, sirvió en su época, pero creo que el sistema acusatorio adversarial es mucho mejor. Luego, suposiciones equivocadas. En el caso de Chihuahua, cuando vinieron a capacitarnos, sobre todo chilenos, personas de Costa Rica, dieron por sentado que en Chihuahua dominábamos la teoría del delito y se enfocaron mucho a la parte procesal, a la parte de la técnica de litigio, al interrogatorio de los testigos, en fin, a la teoría del caso. Pero si no se trae la sustancia, pues la forma no nos sirve de mucho. Por ejemplo, en Chihuahua, hasta antes de la reforma, y creo que es una de las cualidades que tuvo la reforma porque nos obligó a estudiar teoría del delito de fondo. En las órdenes, en las sentencias y en algunos casos hasta en las resoluciones federales, ya de amparo, se decía que el responsable tenía formas de intervención conforme a las fracciones 2, 3, 4, 5 y 7 de lo que era el artículo 18 del Código Tradicional. Es decir, era autor, coautor, partícipe, cómplice, inductor. Y 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. No se precisaba ni siquiera qué hice, que es lo más elemental en todo juicio. Dime qué hice, dime si maté, dime si auxilié a matar, o dime si determiné dolosamente a otro a matar. Determíname por lo menos qué hice. Y ni siquiera eso se hacía. El nuevo sistema obliga a, en la acusación, tener que determinar ese tipo de cosas. Entonces, se dio mucho enfoque en la capacitación en la parte procesal y se olvidó un tanto la parte sustantiva. Esto es básico y quizás es el tema de hoy: el rol y la organización de las policías. Sin policías de calidad, cualquier sistema
tradicional o acusatorio está condenado al fracaso. Y el tema de las policías no es un tema sencillo. Tenemos dos grandes modelos extremos, por decirlo así. El modelo colombiano, con una policía única que obedece a una realidad política, social, cultural propia de Colombia, del cual podemos tomar cosas muy interesantes. Y el modelo americano, en el cual las policías dependen fundamentalmente de los ayuntamientos, de los municipios o de las ciudades, y el policía que es primero patrullero, después de que se prepara, se capacita y asciende, se convierte en detective investigador. Pero para ellos es su máximo profesional. Ellos ya están en un estatus alto y tenemos policías profesionales que piensan, investigan, que saben de criminología, de criminalística y les apasiona su trabajo. En México tenemos un hueco entre el policía de fuerza y el Ministerio Público investigador, que de entrada es un abogado, que no está formado para investigar un crimen o un delito. Hay unos muy buenos, pero por talento natural, por sentido común, no porque sistémicamente los hayamos formado. Entonces, el entender el rol del policía es básico para que funcione cualquier sistema, el acusatorio adversarial e incluso el tradicional. Y bueno, también un punto a considerar. En Chihuahua tuvimos lo que parecía, para efectos del sistema acusatorio, muy mala suerte, porque el sistema entró en vigor en el 2007 y a partir del 2008, por causas completamente ajenas al sistema acusatorio adversarial, explotó en Chihuahua el fenómeno criminal que nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a vivir. Pasamos en la ciudad de Chihuahua de tener entre 5 y 10 homicidios al mes a tener hasta 130 homicidios en un solo mes, en mayo del 2010. Pasamos de no tener robos de vehículos con violencia en 2007 a empezar a tener 6 en 2008 y 146 en septiembre del 2010 y más de 200 en otros meses del 2010. Es un incremento del fenómeno criminal del 2.243%. Eso implica, porque se robaban con y sin violencia, 1,000 vehículos al mes en Chihuahua. Por eso casi a todos nos pasó algo. Pasamos de estar en el 2003 de tener 71 robos con violencia local comercial, lo que nos da más o menos 6 robos al mes, a tener 370 robos solo en un mes. Llegamos a tener más de 18,000 robos de alto impacto en el año del 2009, en un año. Entonces, de la noche a la mañana nos cambió el fenómeno y teníamos la mala suerte de que en ese momento estaba empezando el sistema acusatorio adversarial. Y entonces la gente volteaba y decía, ¿qué hay nuevo? El sistema tiene la culpa. Y eso era tan cierto como decir que el cometa Halley producía terremotos o hambruna o plagas. Simplemente había una coexistencia en el tiempo. Es más, creo yo que si el fenómeno criminal nos toma con el sistema tradicional, la crisis hubiera sido aún mucho mayor, porque el sistema acusatorio permitió desahogar y ha permitido perfeccionar muchísimas cosas. Esos son puntos previos. Siguientes. Entonces, los roles dentro del sistema acusatorio, tendremos el Ministerio Público fundamental, un Ministerio Público profesional, los jueces, hay un rol diferente, están en todas las audiencias, tenemos jueces muy profesionales, con mucho conocimiento del derecho, con mucho sentido común, los imputados con derechos reconocidos, los defensores, por una parte la Defensoría Pública y por otra parte la Defensoría Privada. Y también esto es un punto que tienen que atender sistémicamente. Un sistema, para que funcione, tendrá que cuidar a defensores particulares, porque si no hay un grupo de defensores particulares preparados, capacitados, honestos, que les den la razón cuando las tengan, el sistema no va a funcionar. Esto es básico para que funcione. Se van a ir olvidando, y esto también es un cambio en la dinámica de nuestra organización, del abogado artesanal. El sistema acusatorio adversarial implica la asociación de abogados, porque un solo juicio les puede llevar 2 semanas completas. Entonces tienen que haber equipos de abogados y tienen que haber varios abogados para que puedan atender varios juicios. Y esto tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es la forma de organización un tanto cuanto, y ahí sí podemos ver incluso en series de televisión cómo están organizados los despachos y las sociedades en Estados Unidos como verdaderas empresas.
y puede ser verdaderamente hasta más redituable y mucho más profesional. La víctima del ofendido, que tiene un rol protagónico, incluso puede interponer recursos, es una oportunidad también para la coadyuvancia, ¿sí?, por parte de los abogados, y por supuesto la policía. Les puedo decir que los anteriores rolos, afortunadamente, ¿sí?, y espero que nunca lo tenga, solo el de imputado no he tenido, pero todos los demás roles ya estuve como MP, como juez, como defensor, como víctima, y hoy dirigiendo orgullosamente a una policía, siendo un abogado. Eso es lo más importante. Yo lo primero que les dije a los policías es que yo no les iba a enseñar a los policías a ser policías, porque ellos sabían ser policías. Ahora, dentro de este contexto, vemos, hay una falsa creencia o varios mitos, porque ya el sistema tradicional más o menos lo preveía, pero el sistema acusatorio adversarial le da facultades a la policía ministerial para investigar, y las labores de investigación pues es desde recibir la denuncia. Esto no lo hemos llevado tan a la práctica como debería ser, pero el simple hecho de reportar a la policía haría las veces de noticia criminis. Esa era la idea del sistema, hacerlo más ágil, ¿sí? Confirmar la información recibida, prestar auxilio a las víctimas. Siguiente. Siguiente, Carlos, por favor. ¿Sí? Cuidar los rastros o instrumentos del delito, principios de criminalística, aseguramiento de la escena del crimen. Siguiente, rápido ahí para irnos un poquito. Entrevistar a los testigos, practicar diligencias orientadas a individualización de los autores, realizar detenciones en casos de flagrancia, caso de urgencia. Todas estas son facultades para la Policía Ministerial Investigadora. Esto está en el 114 del Código de Procedimientos de Chihuahua. Pero aquí un dato bien interesante. El 113 le da las mismas facultades a la Policía Municipal siempre y cuando lo autorice el Ministerio Público o hasta en tanto el Ministerio Público o la Policía Investigadora se haga cargo de la escena. ¿Por qué es importante? Porque hay una proporción más o menos de 10:1 de policías municipales en relación con policías ministeriales. Y no utilizar a las policías municipales para hacer investigación, sobre todo en el tema de los robos, pues era desaprovechar a una fuerza policíaca que en el caso de Chihuahua tenemos una gran cantidad de licenciados en criminología, incluso maestros y algunos incluso estudiando el doctorado. Entonces, este es el fundamento jurídico por el cual hemos podido utilizar a la Policía Municipal para hacer investigaciones siempre coordinados con Fiscalía. Y en esto, la ley no lo permite, pero al final de cuentas tendremos que hacer un reconocimiento al fiscal general y al fiscal Zona Centro que nos han abierto las puertas para trabajar de la mano y conjuntamente. ¿Cómo estábamos y cómo estamos? Vamos a hacer un recuento muy gráfico. Este es un estudio de percepción que hace el Tecnológico de Monterrey y el primer estudio lo hizo en el año del 2006. Había una percepción de seguridad del 58%. Todavía no iniciaba el fenómeno criminal. El siguiente estudio que hizo fue en el 2009. Ya teníamos 2 años en el fenómeno criminal y pues la percepción de seguridad se había degradado de manera muy importante hasta un 26%. En el 2011, aquí fue cuando yo recibí la Dirección de Seguridad Pública y me entregan el estudio y había un 12% de percepción de seguridad, es decir, un 88% de percepción de inseguridad en la ciudad. Y en ese momento dije yo, pues ni modo que yo la baje el 12% que quede, ya ¿qué tanto puedo bajarla yo? Pues nada, que 6 meses después el siguiente estudio, porque la percepción sigue la realidad, 8% de percepción, 4 puntos para abajo. Todavía dije yo, estoy en el margen de error de +/-5 de la encuesta. Ahorita vamos a ver cuáles fueron los pilares de la estrategia. Afortunadamente, ya en el 2012, en septiembre del 2012, había un 56% de percepción de seguridad y en marzo del 2013, este año un 62%. Es decir, tenemos una percepción de seguridad incluso mayor a la que teníamos antes de que nos explotara el fenómeno criminal. Estos son datos, no de la dirección, son datos del Instituto Tecnológico de Monterrey, que es una institución seria, que difícilmente se prestaría para una cosa que no sería adecuada. Siguiente. Estos son los delitos de alto impacto. Esta gráfica nos muestra el 2008, cuando empieza el fenómeno, 13,854. Nos referimos con delitos de alto impacto, por lo que toca seguridad pública, a robo a persona, vehículo, local comercial y casa, habitación, con violencia y sin violencia, es decir, son 8 rubros. En el 2008, 13,854. En el 2009, el pico más alto, 18,606. Ya en el 2010 volvimos a empezar a tener a la baja y hemos mantenido hacia la baja. El 2012 lo cerramos con 8,219,
más de 10,000 robos menos que en el 2009, es un mundo de diferencia, siguen siendo muchos, pero eran 10,000 menos, y ahorita en lo que va del año llevamos esta cantidad y la proyección sería que tendríamos como 6,400 en lo que va del año, más o menos haciendo una proyección con los que hemos tenido. Ojalá así nos mantengamos, siguen siendo muchos, no estamos conformes, pero es una tercera parte de lo que llegamos a vivir en el año del 2009. Esa es la dimensión de cómo estábamos y cómo estamos. Siguiente, por favor. Esta es la percepción de seguridad también. Fíjense ustedes cómo en la medida en que el fenómeno criminal iba creciendo, la percepción de seguridad se iba degradando hasta llegar al 8%. En la medida en que empezó a mejorar el fenómeno, la percepción de seguridad subió incluso por encima de lo que teníamos en el año del 2006. Siguiente. Aquí está comparado. Teníamos alta percepción de seguridad porque teníamos baja incidencia delictiva. En la medida en que la incidencia delictiva empieza a subir, empieza a bajar la percepción de seguridad. ¿Sí? En la medida en que la incidencia delictiva empieza a bajar, vuelve a subir la percepción de seguridad. Esta lámina es muy interesante porque son dos bases de datos diferentes. Una es una encuesta de opinión de una institución seria y la otra es los registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que se corroboran mutuamente. Es decir, la conclusión es baja incidencia, alta percepción de seguridad, alta incidencia, baja percepción de seguridad y volvemos a bajar en incidencia, volvemos a recuperar paz y tranquilidad. Y también nos da otro fenómeno, la percepción sigue a la realidad. Primero se da la realidad y luego se da la percepción. Y luego quedamos tan traumatizados los chihuahuenses por lo que nos pasó, y no era para menos. Casi a todos nos robaron, casi todos perdimos un ser querido, casi todos. Les puedo decir que en la Facultad de Derecho, alumnos, por lo menos 3 maestros, a mí me robaron 3 veces el vehículo, una vez el despacho, en fin, a todos nos pasó algo. Vuelve a pasar otro hecho y nuestra cicatriz es tan profunda que inmediatamente nos vuelve a doler. Por eso recuperar la percepción de seguridad es muy complicado. Ahora me hablan y me dicen, oye, en mi colonia hay mucha inseguridad, ¿qué está pasando? Mira, se están robando las copas de los carros, hay unos sujetos muy sospechosos, hay fiestas escandalosas. No, les digo, si esa es la inseguridad que tenemos ahora, pues que a todo dar, ¿verdad? Sin embargo, la gente pues tiende a olvidar lo que nos pasó lamentablemente. Siguiente, por favor. Esta gráfica la explicamos muy rápido. Esto es cómo veían la seguridad en los 2 años anteriores. Ustedes ven cómo la mayoría de la gente en 2006 decía, solo un 22% decía que estaba peor los 2 años anteriores, es decir, que habían estado muy bien. En la medida en que el fenómeno se va multiplicando, los 2 años anteriores va creciendo, el estaba peor hacia el pasado, hasta el 67% del 2012, y en marzo del 2013 solamente un 16% dice que los últimos 2 años, es decir, 2012 y 2011 estuvieron peor que los que se tenía. Y esta gráfica es hacia futuro, cómo cree que va a estar la seguridad en los próximos 2 años, y esta es quizás la cifra más importante. El 56% de los habitantes de la ciudad en marzo del 2013 piensa que los próximos 2 años habrá más seguridad. Esto es la recuperación de la esperanza. Y después de haber perdido la fe, la paz y la tranquilidad, este es el dato que los chihuahuenses nos aferramos a no perder. Siguiente, por favor. Estos son tiempos de respuesta, cómo se han mejorado los tiempos de respuesta. Simplemente de julio del año pasado, ahora estamos en la mitad en llamadas urgentes. En las encuestas de percepción nos decía que lo que la gente quería del policía era que llegara a tiempo y que tratara bien. Y ya si aparte resolvía el crimen, qué bueno. Pero por lo pronto quería que llegara pronto y que nos tratara bien. Y empezamos a trabajar en esas 2 vertientes. Siguiente. Esta es la gráfica de los delitos. Este es 2009, más de 2,500 robos solo en un mes. Esta es la gráfica del 2006, esta gris que está por acá, bueno, esta que estamos por acá, del 2006, antes del fenómeno. Este es 2012, ya a partir de agosto estamos por debajo del 2006 y todo 2013 nos hemos permanecido por debajo del 2006. Es decir, tenemos una incidencia menor que en los años del 2006. Siguiente. Esta gráfica también es abierta. En los tiempos más complicados, 2009, 2011, lo primero que el chihuahuense identificaba con la palabra Chihuahua era insegura.
Ese era su primer, y aparecían los adjetivos de peligrosa y violenta. Estos están muy altos. Aparece aquí violenta, incluso muy alto, en marzo del 2012. Ya en las últimas dos se cae insegura a ser el segundo adjetivo y crece el primer adjetivo, y esto es muy importante. Lo primero que piensa un chihuahuense ahora cuando le dicen Chihuahua es una ciudad bonita. Esto es a pregunta abierta. Nuevamente recuperación de paz, de tranquilidad y de arraigo e identidad. Siguiente. Esto es cómo hemos bajado respecto a las metas y la media. La incidencia delictiva ha sido de a poco, gradual, no ha sido de un solo golpe, ha sido sumamente complicado, pero incluso en enero del 2012 todavía estábamos en 864 robos y cerramos mayo y junio de este año en menos de 500. Parece algo muy sencillo, pero es algo sumamente complicado. Siguiente. Ha habido aparte más detenidos, más vinculados, más sentenciados. Entonces, el sistema está funcionando en la parte del Ministerio Público, en la parte de los jueces y en la parte que nos toca a nosotros platicar, que sería la parte de la Policía Municipal. Siguiente. Hay tres razones fundamentales de la mejoría. La primera y la más importante es la participación ciudadana. Esa fue la más importante. Y la participación ciudadana se da desde el momento en que empezó a haber denuncias. Yo quisiera aquí, y dije que iba a ser breve, ya me estoy extendiendo, pero rapidito les platico el fenómeno. Chihuahua tiene un mérito que algún día los investigadores criminológicos nos reconozcan. Es la única ciudad en el país donde se pretendió establecer el derecho de piso en 2 ocasiones, el cobro de cuota, y en las 2 ocasiones el crimen organizado fracasó. Primero fue en el 2010, entre agosto y septiembre, un derecho de piso muy sui generis, porque estaban pretendiendo obligar a los restauranteros y a los dueños de bares a vender droga, porque uno de los grupos criminales había eliminado a sus fuentes de distribución del contrario, entonces llegaban y les decían, aquí está esta cantidad de droga y la tienes que vender. Y el cuate decía, no, espérate, aquí está el dinero, llévate eso. Y yo no, le decían, es que no te quiero perjudicar, si quiero hacer negocios contigo, no, pero yo no quiero. Y el chihuahuense prefirió cerrar el negocio, denunció, exigió, y hubo costos muy fuertes para los civiles y para los policías. El grupo Betas, que son los compañeros que andan en bicicleta, hicieron detenciones y ejecutaron a varios de los policías de ese grupo, al tal grado que tuvieron que desaparecer durante algún tiempo el grupo Beta de los bicicletas. Y luego quizás la crisis más fuerte que me tocó a mí y al fiscal general y al fiscal Zona Centro y sobre todo a los chihuahuenses enfrentar entre junio y agosto del 2011, un grupo criminal intentó establecer derecho de piso, derecho de cuota, y el chihuahuense no pagó, se negó a pagar. Literal, en otras ciudades, si llegaban y a la que vendía burritos le cobraban 3, 5 mil pesos de cuota, pues en lugar de vender a 10 pesos el burrito, lo vendía a 15 y ahí sacaba la cuota y hasta le quedaba un poquito más. Aquí, literal y cierto, caso verídico, la de los burritos con un tubo le quebró las piernas al que fue a quebrar. Después la tuvimos que cuidar porque le quemaron el puesto y le balacearon la casa y en fin. Pero lo pongo como ejemplo porque el chihuahuense se negó a pagar y le exigió a las autoridades y nos ponían a mí y al fiscal Zona Centro y al fiscal general y nos exigían y les decíamos, oigan, es que es crimen organizado, son grandes ligas y nosotros jugamos en una liga diferente, AAA, AA. Sin embargo, hubo participación ciudadana, el ejército hizo su parte, la federal hizo su parte, el Estado y el municipio hicimos lo que nos correspondía, pero más importante, la participación ciudadana logró que para septiembre prácticamente se eliminara el cobro de derecho de cuota de Chihuahua. No creo que exista otra ciudad en el mundo en el que se haya pretendido establecer el derecho de cobro de cuota por crimen organizado y en un lapso tan pronto se haya eliminado prácticamente a cero. Las estrategias en la policía tendrían que ver con desarrollo del sistema de pertenencia. El policía se sentía desvalorado, la sociedad no valora lo que hago y la sociedad no confiaba en el policía. Entonces, pues ¿para qué soy honesto? ¿Para qué soy eficiente si la sociedad de todos modos piensa que soy corrupto? No tenía ningún sentido ni ninguna pertenencia, arriesgar la vida, literal, por la sociedad. Mejorar la percepción de la ciudadanía,
tener infraestructura adecuada, mejorar la eficiencia operativa administrativa, dar un seguimiento a la aplicación de la ley y estrategias de prevención. Esa es la clave, la prevención. La gran pregunta que nos falta es ¿por qué nos pasó? Ya sabemos gráficamente qué nos pasó. Yo pienso que los académicos tendrán que contestar en los próximos años por qué nos pasó para que no nos vuelva a pasar, porque la ola sería muy grave. Y establecimos sistemas de scorecard para medir todo, la eficiencia de los policías, los tiempos de respuesta, la incidencia delictiva. Siguiente. Nos basamos un tanto en las experiencias de Colombia, hay el ejemplo de las comandancias Sumar, al estilo de lo que hacía Mocus en Colombia, y un tanto en lo que hacía Bratton y Giuliani en Nueva York, en el Comstat. Nos empezamos a juntar a seguir la estadística criminal e invitamos a Coparmex, a Canaco, a las universidades a que estuvieran en nuestras reuniones para que no nos hiciéramos locos solos con las estadísticas, de tal forma que si los oficiales me reportaban 100 robos, pues efectivamente fueran 100 y no hubiera 200 y simplemente por maquillar la estadística ahí apareciera. De tal forma que mes con mes fuimos presentando esta estadística que ustedes vieron y siempre estaba al lado de nosotros el Observatorio Ciudadano, la Coparmex, la Canaco, Cocentro, porque ellos habían estado con nosotros en cada reunión de estadística validando que los datos eran ciertos. No tenía caso que nos contáramos mentiras. Y entonces en esas reuniones se fueron generando estrategias para ir disminuyendo la incidencia delictiva. Aquí están la mayoría de los policías en estas reuniones que tenemos cada semana. Luego empezamos a medir a los policías en todo, en lo individual y en lo colectivo por distrito. Tenemos 4 distritos en la ciudad. Y les medíamos su incidencia delictiva, sus tiempos de respuesta, su número de detenidos, el número de vehículos recuperados, el número de quejas y les bajaba puntos, ¿sí? Tenemos también en lo individual su acondicionamiento físico, su salud emocional, su capacitación, y todo esto nos daba un total, y a los mejores los empezamos a premiar. Pues podremos decir que los mejores jefes de servicio se llevaron viajes a Mazatlán, ahora recientemente unos se llevaron a Cancún con sus familias, porque queríamos darle identidad a la familia, todo incluido, durante 7 días. El mejor policía acumulado del año pasado se llevó un carro del año, se llevaban televisiones, pero no era la cuestión económica, era el reconocimiento a que los estábamos midiendo en todo. Y los mejores distritos en todo se llevan un bono de 2,000 pesos mensuales. Entonces, si un policía comete un abuso de autoridad, o comete un robo, o comete un acto ilegal, le afecta también a su compañero. Por eso tenemos que por lo menos 9 policías fueron consignados por los propios policías por la comisión de delitos, porque ya no queremos que la gente piense que somos corruptos. En un caso muy significativo para mí, hay una alarma de robo, llegan 2 policías, uno de los policías se queda con la víctima por protocolo de Calea, el otro sube, revisa, no pasó nada, se van. A las 2 horas el policía que se quedó con la víctima regresa y le entrega unos relojes al dueño y le dice, oiga, yo no soy ladrón y no voy a permitir que mi compañero cometa actos ilegales. Aquí están sus relojes que se llevó mi compañero. Como esos les puedo platicar muchísimos casos. Es un policía que al sentirse bien tratado, porque les aumentamos el sueldo de manera muy importante, el policía que menos gana en promedio 14,000 pesos mensuales anualizado ya con prima, aguinaldo y en fin, todas las prestaciones. Yo conozco profesionistas con maestría que no los ganan y el que más gana arriba de 30,000 pesos, de acuerdo con grado, antigüedad. Por cada detención de alto impacto, el alcalde les dio un bono de 12,500 pesos. Entonces se han repartido más o menos alrededor de 10 millones de pesos por detenciones de alto impacto. Y los policías hoy literalmente arriesgan la vida todos los días si se tiene que enfrentar a balazos con los delincuentes. Hace aproximadamente 3 semanas, unos compañeros, por evitar un robo de vehículo, sufrieron heridas, una compañera, un rozón en la frente, el compañero, el jefe de turno, un disparo aquí en la mejilla. Tuvimos mucha suerte porque los 2 están vivos, están lesionados, pero detuvieron a los delincuentes y evitaron el robo. Esa valentía, esa identidad, ese arrojo de los policías tiene que ver también con un reconocimiento social y que se les está midiendo absolutamente todo. Siguiente. Ese es el carro que se llevó el compañero policía, esos son los premios que hemos ido entregando. Siempre en todas las fotografías van a ver ustedes gente de fiscalía, gente de los medios,
agentes de la sociedad civil, observatorios ciudadanos, Coparmex, Canaco, Cocentro, universidades. Este es un mérito de la sociedad, no es un mérito solamente de las instituciones. El segundo gran mérito es la coordinación entre 3 niveles de gobierno. Y el tercero, pues, fue eficientar las labores de la policía. Siguiente. Redistritamos para hacer más equitativos los premios. Seguimos un sistema de evaluación estadístico propio, georreferenciado, que nos permite saber prácticamente en tiempo real dónde, cuándo, qué tipo de delitos se están cometiendo, y estos los tienen todos los jefes, de tal forma que pueden hacer estrategias para cada uno de sus distritos y sus zonas. Siguiente. Tenemos un programa de GPS que es una maravilla, porque ahora si me dicen que hubo un abuso de autoridad y el policía no me reportó que estuvo en tal lado y que llenó un reporte y aparece su patrulla en el GPS ahí, malo para él. En cambio, si está el reporte y justifica el uso de la fuerza, lo que haya hecho, si se trajo al detenido, bueno para él, de tal forma que la tecnología le sirve al policía bueno y no le sirve al policía malo. Nos ha ayudado a demostrar muchísimas cosas. Esto nos permite obtener la recertificación CALEA, que no es otra cosa más que protocolos de cómo hacer las cosas para los policías en el mundo. Y debemos de decir que después de que nos hicieron el examen, porque nos hacen un examen, el alto comisionado de CALEA nos dijo, oigan, yo quiero reconocer a la policía de Chihuahua porque ninguna policía en los Estados Unidos ha tenido el número de bajas y de víctimas de la violencia que tuvo la policía de Chihuahua, y mantener los estándares de CALEA en esas condiciones es mucho más meritorio que para cualquier otra policía en lo que sería Norteamérica. Les podremos decir que en lo que va de esta administración llevamos aproximadamente 22 compañeros que perdieron la vida en cumplimiento del deber, y cuando uno sabe que desde que existe la policía, desde que hay registros, hay 60 compañeros que fallecieron, es decir, la tercera parte solo en 2 años, pues nos damos cuenta de la magnitud. Yo les puedo decir que como abogado, como cosa simpática, espero que no sean nulos los actos que realicé, a mí no me tomaron protesta. A mí dijeron, el nuevo director de Seguridad Pública, pasamos a rendirle honores al compañero caído que está aquí en el funeral. Ni siquiera protesta me tomaron. Yo entré a ser director de Seguridad Pública en el funeral de un compañero, en una crisis que en un lapso de 10 días habían matado entre 7 y 8 policías. Esa era la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, se obtiene para la policía de Chihuahua la recertificación CALEA, eso les da identidad, pertenencia, cumplimiento de protocolos. Y luego, esto que me parece lo más importante o interesante a propósito de los abogados, que fue la creación de un área de seguimiento a procesos. Pusimos policías con estudios en criminología, en criminalística, abogados que iban a ser coadyuvantes, que le iban a dar seguimiento a los asuntos. ¿Cuáles? Primero, los que hemos denominado nosotros, o denominé yo, reciclables, porque no eran reincidentes, porque no tenían sentencias, pero eran sujetos que habían caído ante la policía municipal por lo menos en 3 ocasiones por delito y volvían a salir. Y esto generó el mito de la puerta giratoria, que es un mito que todavía por ahí anda circulando. No era cosa nomás que tenerlos ubicados, identificados, se les dio seguimiento y tenemos a la mayor parte ahorita detenidos. Coordinación, Fiscalía, Ministerio Público, jueces y Policía Municipal que tenía los datos, aportaba las pruebas para que tuvieran prisión preventiva porque eran quienes estaban cometiendo reincidentemente delitos y se les pusieran penas por lo menos de 4 años, no queríamos penas muy altas, pero con 4 años ya no tenía ningún beneficio. Y pues entonces, si un ladrón cometía 3 robos por semana y estaba 1 año detenido, pues si cerramos a 100 más o menos, pues imagínense, eran aproximadamente 300 robos menos por semana, que era como 1,200 robos menos al mes. Más o menos ahí nos empezaban a dar las estadísticas. Luego hicimos, conjuntamente con Fiscalía, algunas investigaciones y redujimos el robo de gasolineras, el robo a gimnasios. Se empezó a presentar una banda que robaba a los gimnasios de mujeres a las 7 de la mañana y luego iba creciendo su índice de peligrosidad porque al principio solo las desnudaban y las encerraban en el baño, después empezaron con tocamientos y estábamos ya muy preocupados porque lo que seguía era la violación. Sin embargo, se hizo un estudio georreferenciado, horas, lugares posibles, hicimos un operativo encubiertos en Policía Única, Policía Ministerial y Policía Municipal, pusieron compañeras en todos los gimnasios, algunos datos que nos proporcionó la sociedad con videos y al segundo día que establecimos el operativo cayó la banda. En el caso de robo a bancos, en el 2011 tuvimos una crisis, llegó hasta 65 robos bancarios, nos pusimos de acuerdo otra vez todas las policías y en el 2012 hubo 6 y ahorita llevamos menos de 5 en lo que va del año, parece que son 2 o 3
Y algunos de esos robos son en Electra o en Coppel, que digo yo que bancos no son, pero bueno, al final de cuentas me cuentan en la estadística como instituciones bancarias. Siguiente. Estos serían los detenidos reciclables. Tenemos más del 60% ya o detenido o con una medida cautelar o con una orden de aprehensión. Se le está dando un seguimiento por policía municipal, por abogados. Y luego nos pasó un fenómeno muy interesante porque cuando empezábamos a estarlos dándole seguimiento, nos empezaron a decir los familiares, oiga, qué bueno que está al pendiente de él, pero ayúdeme a rehabilitarlo porque es adicto. Y ahorita ya tenemos un convenio con RENACE, con el Observatorio Ciudadano, para el siguiente paso. Desde no tan solo estigmatizarlos y detenerlos, sino aquellos que sean rehabilitarlos, pues poderlos rehabilitar. Estamos en ese proceso. Siguiente. Siguiente. Esta última, y aquí ya termino. Lo más importante también ha sido que la sociedad empezó a reconocer al policía municipal de Chihuahua. Hubo un reencuentro, hubo decir, aquí estamos todos los buenos y somos más que los malos, y en lugar de estarnos echando la culpa y desconfiar unos de otros, confiemos unos en los otros, digámonos nuestras verdades y a ver qué aportamos cada uno. Y les pongo tan solo un ejemplo, hay muchos. Tenemos el programa DARE, tenemos COCENTRO que premia a los oficiales de ETA, tenemos estas visitas a las comandancias para lo que serían los niños de primaria, de secundaria, acercamiento al policía amigo, las comandancias SUMAR, que son comandancias en ciertas colonias que tienen una parte operativa, pero sobre todo una parte de prevención. Se organizan torneos de fútbol, de ajedrez, de culturales, y el jefe de distrito va y le da la estadística a los colonos cada mes para que sepan si sube o si baja la incidencia, para que le digan lo que le pueden decir de viva voz y lo que no se lo ponemos en un buzón ahí anónimo que nos proporcione información, pero es hacer corresponsable a los jefes de los policías frente a los vecinos. Esto tiene que ver un tanto con las ideas de Mocus en Colombia. Y que es un ejemplo a mí me parece sumamente importante en lo que sería el reconocimiento de la sociedad. Yo buscaba que los empresarios de los cines le regalaran las palomitas a los hijos de los policías. Y lo que yo quería ocasionar era que cuando llegara el policía al cine con su hijo, le dijera el de la tienda de dulces, estas palomitas te las regalo porque tu papá es policía. De tal forma que el hijo se sintiera muy orgulloso de que su papá es policía y el papá sintiera un compromiso moral por ser un buen policía. No me dieron las palomitas, me dieron algo mejor. Me dijeron, de lunes a jueves, ¿sí?, los policías, su pareja y 3 hijos entran gratis. Y entonces empezamos a tener policías conviviendo con su familia en el cine, pero aparte que se sentían dignificados y familias comprometidas, y aparte pues reconociendo la labor de sus familiares como policías, porque cuando yo entré, el 95% de los familiares de los policías le decían, ¿y por qué no renuncias? Se están matando policías. Y algún policía, los más grandes, es una de las frases que más se me ha quedado grabada, le dijo a su esposa, le dijo, mira, está bien, renuncio, nada más que si todos mis compañeros los convencen sus esposas y a mis compañeros sus esposos, a ver a dónde nos vamos a vivir, porque imagínate que renunciemos todos al mismo tiempo y nos quedemos sin policías. Eso es convicción, eso es voluntad de servir y proteger. Esas cosas tan simples y tan sencillas del cine, palerías nos daban descuentos para los útiles escolares, algunas comercializadoras nos daban despensas al costo, alguna empresa, alguna carnicería les daba paquetes de carne a muy buen nivel, en fin, de tal forma que el policía se empezó a sentir respetado y reconocido, y por eso tenemos estos resultados, pero además, y con esto termino, el año pasado bajamos un 300% las quejas ante derechos humanos, y el año pasado, dicho por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es el primer año que no hay una sola queja, no hay una sola recomendación para la Policía Municipal de Chihuahua. Es decir, se pudo hacer sin violentar derechos fundamentales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestro ponente, y para dejar constancia de nuestro agradecimiento,
Se otorga el presente reconocimiento al doctor Eleodoro Araiza Reyes por su brillante participación al impartir la conferencia magistral La importancia de las diligencias de la policía en el sistema acusatorio, experiencia Chihuahua, en el Congreso Nacional de Abogados, celebrado en la ciudad de Chihuahua, del 24 al 27 de julio de 2013. Licenciado Vicente Hernández Barrios, presidente del Consejo Directivo Nacional de CONCAM. Maestro José Alfredo Fierro Beltrán, presidente del comité organizador. Y maestro Mario Flores González, secretario general de la CONCAM. Muchas gracias.